Cristo Jesús. Amén. ¿De qué manera se percibe la presencia de Dios? Vamos a ver un versículo en Efesios, capítulo 3, no tiene 9. Efesios, capítulo 3, versículo 19. Efesios 3, 19. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El apóstol Pablo está hablando acerca del amor de Dios, y como meditamos en algún otro momento de ese tema, ¿verdad? Esta paradoja de conocer lo que excede todo conocimiento, nos hace pensar en ese gran amor que Dios tiene para con nosotros y que nosotros podemos conocer por medio de la fe, del sacrificio de Cristo, experimentar ese amor en nuestras vidas, pero también a lo largo de nuestro caminar, en nuestra búsqueda de Dios. Dentro de ese clamor de Pablo, de que esos hermanos en esta iglesia en Éfeso, y podemos interpretarlo todos los creyentes, pudiesen crecer en el conocimiento, poder recibir de esas riquezas que hay en Cristo. El versículo anteriores habla de Cristo que habite por la fe en los corazones, que sean arraigados, cimentados en amor. Pero finaliza esa frase del versículo 19 hablando de que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y eso nos puede hacer pensar en esa manifestación de la presencia de Dios en la vida de los creyentes. Sabemos que desde el momento en que vinimos al Evangelio, a Cristo, el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Tenemos a Dios habitando en nosotros, sin duda eso es algo asombroso, maravilloso. Pero como creyentes queremos recibir más de la manifestación del obrar y de la presencia de Dios en nuestra vida. En el libro de los Salmos aparecen muchas frases con relación a la presencia de Dios en el creyente. Vamos a ver algunas. Salmo 140, 13. Salmo 140, 13. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Salmo 91, 1, salmo bien conocido. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, estas frases, morar en la presencia de Dios, habitar bajo la sombra de Dios, nos hacen pensar en una manifestación de la presencia de Dios. No estamos hablando de manifestaciones sobrenaturales como encontramos en las Escrituras, de la visión de Elías, que sin duda debe haber sido algo majestuoso. No estamos pensando en la petición de Moisés de querer ver la gloria de Dios. Estamos hablando de esas cosas sobrenaturales que son palpables a nuestras expresiones o emociones, a nuestros sentimientos. O sea, estamos hablando de la presencia del Señor en la relación con el creyente, que el creyente puede experimentar. David, siendo consciente de la realidad de la presencia de Dios, aún en el antiguo pacto, luego de su pecado y su arrepentimiento, dijo: no me eches de delante de ti. ¿Qué quería decir David? No me eches de delante de ti. Es
Le dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Hay un entendimiento entonces de que estar en la presencia de Dios es algo también real en la práctica de la vida del creyente, aun cuando carece de esas manifestaciones sensoriales que tenemos en algunos pasajes de la Biblia. En el texto que leímos originalmente dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Esa palabra comunión o frase comunión íntima es una palabra en el idioma original cuyo significado es, o como traducía la Reina Valera, la versión antigua, el secreto de Jehová. El secreto de Jehová. Y eso tiene que ver con una reunión o una sesión de un grupo en el cual se relacionan de una manera confidencial. ¿No ha escuchado usted a veces todos detrás de todas esas teorías conspirativas de que se reúne un grupo para tomar las decisiones del mundo? Bueno, ¿usted qué imagina de esa reunión? Algo sumamente confidencial, algo sumamente estrecho cuya relación entre esas personas es de pacto, es algo sagrado. Bueno, de algún modo lo que nos está diciendo la palabra aquí es que Dios tiene ese tipo de relación con su pueblo, con los que le temen, con aquellos a los cuales hace conocer su pacto. Es una relación muy estrecha y además filial, muy confidencial. Entonces, pensando sobre el tema de la soberanía de Dios, de la presencia de Dios, y cómo el creyente puede percibir esa presencia, podemos quizás reflexionar a lo largo de nuestra vida cristiana, nos hemos hecho esa pregunta. ¿Cómo podemos sentir la presencia de Dios? Y ya desde el punto de partida de la pregunta, tenemos un error, cuando el énfasis está en las experiencias sensoriales, en sentir algo. Por eso muchas iglesias de falsa doctrina se aprovechan, ¿verdad?, de quizás creyentes inmaduros o con poco conocimiento, personas que en realidad están buscando su propia ambición, ¿verdad? Y en esas iglesias donde se predica la prosperidad y demás, hay un énfasis en que esa reunión les haga sentir algo. Incluso usted ha escuchado gente hablando, decir cómo se siente la presencia de Dios en esa iglesia, y lo que está teniendo de vara para medir es el tipo de música que hay, cómo esa música toca sus emociones. Todo eso puede ser manipulado. Pero como creyentes leemos acerca de la presencia de Dios en la palabra y queremos experimentar esa presencia de Dios, esa comunión íntima con el Señor, ese estar en su secreto. Entonces debemos replantearnos, ¿es la presencia de Dios o la experiencia de la presencia de Dios algo perceptible a nuestros sentidos, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos? O más bien la pregunta podría ser, ¿es en base a los sentimientos? Porque hay sentimientos que son válidos, sentimientos de felicidad, de gratitud, de alegría. Y ciertamente uno puede, en la unión con Cristo, experimentar sentimientos que son válidos. Pero el problema está en equiparar entonces la idea de experimentar la presencia de Dios y pensar que los sentimientos son el vehículo para lograr eso. O sea, ¿cómo lo voy a percibir? ¿No lo puedo percibir por la vista, a menos que crea en visiones? Entonces, ¿cómo lo percibo? Lo percibo por emociones, por sentimientos. Eso no es correcto. Incluso cristianos que podemos decir maduros o fervientes en sus devociones personales, pueden llegar a torcer esta doctrina pensando que la presencia de Dios
va a ser experimentada o percibida por sentimientos que producen esas mismas devociones. Es decir, que como se lee mucho la Biblia y ora mucho y hace muchas cosas piadosas, entonces sus emociones van a ser moldeadas y por medio de esas emociones va usted a llegar a sentir la presencia de Dios. Y ahí hay un poco de mezcla entre lo correcto y lo incorrecto, porque ¿quién no va a decir que es correcto buscar la piedad de manera ferviente, orar mucho, leer la Biblia? Pero el resultado no viene exactamente como un fruto de sentimiento. ¿Por qué? Porque una vez más, no son sentimientos por medio de los cuales experimentamos la presencia de Dios. Eso debe ser importante, hermanos, que lo entendamos. De cierto modo, pienso que nos puede librar de una búsqueda equivocada y de distorsionar nuestro entendimiento correcto de las Escrituras. No podemos tener ningún sentimiento o ninguna emoción en nuestra vida como un vehículo para experimentar la presencia de Dios, porque la presencia de Dios no se experimenta por medio de sentimientos, sino por medio de la fe. Por medio de la fe. No estamos negando la realidad de los sentimientos. No estamos diciendo que el creyente que experimenta la presencia de Dios no pueda sentir cosas en sus emociones buenas. Sería una bendición que así lo sea, pero no depende de eso, porque no son nuestras emociones las que nos hacen experimentar la presencia de Dios. Y en un extremo esto lleva a errores gravísimos, ¿verdad? Usted seguramente se ha topado con alguien que considera la presencia de Dios casi que como una virtud en su vida, y como que tiene algún tipo de comunicación con Dios especial. Bueno, algunos llegan a los extremos, ¿verdad?, de las visiones o las revelaciones, pero otros quizás un poco más conservadores piensan en una sabiduría, una percepción que los lleva a tomar cierto tipo de decisiones. Quizás no tanto en las emociones en sí, pero en un intelecto que está casi que disfrazado de algo espiritual. Es como un elitismo espiritual. Usted cuando habla con esa persona se da cuenta. Es un orgullo disfrazado de piedad. Está tan cerca de Dios, experimenta tanto a Dios, tiene un discernimiento espiritual tan grande que hasta puede leer los corazones de las personas. Eso es peligrosísimo. Peligrosísimo, es orgullo. La presencia de Dios se experimenta por la fe. Y de ahí el problema de que hay gente que por muchos años está engañado en esas iglesias o viviendo en un esfuerzo continuo por querer experimentar la presencia de Dios en base a sus sentimientos, y entonces logran un fruto falso, porque ellos llegan hasta convencerse de que algo es la presencia de Dios cuando en realidad no lo es. O sea, ¿qué es la presencia de Dios para esa persona? Es un estado emocional. Podemos creer y experimentar la presencia de Dios sin necesidad de ninguna sensación física, de ningún cosquilleo, de ningún escalofrío, de ninguna afectación en mi cuerpo o en mis emociones. Y una vez más, la aclaración es importante porque nos podemos ir completamente al otro extremo. No estamos diciendo que cuando Dios está obrando, Dios no pueda Él tocar las emociones de una persona. Ustedes recordarán el famoso mensaje del predicador Jonathan Edwards, pecadores en manos de un Dios airado. Pero ¿por qué esa gente estaba en ese estado de pánico y de desesperación y se arrodillaban en la misma iglesia y decían que algunos rajuneaban y mordían los bancos? No era que les manipularon las emociones, fue Dios haciendo su obra, despertando las conciencias de los perdidos a la palabra.
El error es cuando es a la inversa, es el hombre por medio de sus emociones queriendo experimentar a Dios. Hermanos, no necesitamos eso y esto es liberador. O sea, podemos experimentar la presencia de Dios sin necesidad de pensar de que el medio son las emociones. Recordemos, es la fe que descansa en la verdad de la palabra de Dios y por medio de esta el creyente recibe todas las evidencias de una relación con Dios y confía en la verdad de la palabra de Dios que dice que Dios está aquí, o en nosotros, o aquí, en medio de su pueblo. Entonces, vamos a ver 10 conceptos, 10 formas de pensar que nos pueden ayudar a desarrollar nuestra certeza sobre la presencia de Dios en nuestra vida y nos puede dar gozo acerca de la presencia de Dios en nuestra vida. Los creyentes partimos de esta verdad. Dios está con su pueblo. Dios está con nosotros. Entonces, no es algo de lo cual dudamos, o sea, lo vemos en su palabra, ¿verdad? Y lo creemos por fe. Entonces vamos a considerar estos. Peter Master menciona 9, yo agregué uno más. El primero es la realidad de la cercanía de Dios. Estamos a la vista de Dios todo el tiempo. Él nos está observando, ve nuestros pasos. Él está cerca nuestro. Y a la vez no solo nos mira como un supervisor, sino que también nos ama. Nosotros no podemos verlo a Él, no lo sentimos, pero sabemos por la palabra que Dios está ahí. Él nos conoce, sabe nuestros pensamientos, conoce nuestras emociones, sabe nuestras situaciones particulares, cada una de las cosas que nos tocan vivir en nuestro rol, en la familia, en la sociedad, en la iglesia, en todo lo que compone nuestra vida. O sea, Dios está allí viéndonos. Entonces, si nosotros consideramos la providencia de Dios en nuestra vida y pensamos, esto que yo estoy viviendo, como veíamos en la mañana, tiene que ver con el decreto de Dios. Dios aún ha utilizado mis aciertos y desaciertos. Todo va camino en su plan. Yo soy responsable de mis pecados. Dios es el que ha derramado su gracia en mí. En su providencia nos vamos moviendo y nos vamos sosteniendo en Él. Y entonces pensamos, Dios está al control y Dios está cerca nuestro y nos está viendo. Él nos está guiando, Él nos toma de la mano, Él nos ama. Entonces su presencia es real porque Dios está cerca de nosotros. Podemos recibir consuelo y gozo cuando somos conscientes de esta verdad. Y la mayoría de los creyentes no va a dudar de la omnisciencia de Dios o omnipresencia de Dios. Pero por nuestra humana debilidad y muchas veces en nuestras ocupaciones, por momentos no estamos tan conscientes de eso. Pero el hecho de volver a esta doctrina con frecuencia tiene que ser una herramienta para disfrutar de la presencia de Dios. O sea, el tener el consuelo de que Dios está cerca nuestro. Dios está cerca nuestro. Ser fortalecidos en las pruebas. Usted está pasando pruebas. Recuerde esto, Dios está cerca suyo. Cuando el Señor dijo que se iba a ir, ¿verdad? Prometió su presencia. Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Envió al Espíritu Santo. Esa es una obra sin duda maravillosa, pero también la presencia de Cristo está con nosotros. A veces nos preocupamos porque vemos nuestro pecado o nuestras debilidades y más bien nos incomoda la idea de que Dios nos ve. Pero aún allí la bondad, la mirada bondadosa de Dios
Y su misericordia está con nosotros. Como creyentes podemos refugiarnos también en eso. Algunas veces, quizás si estamos dando pasos equivocados, podemos quizás tener cierta incomodidad ante esta doctrina. Es como el niño, ¿verdad? Que hace sus travesuras, pero para hacer sus travesuras primero se esconde. Con mis niños se lo he experimentado un montón de veces. Cuando ya no oímos ruido en algún lado, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? Silencio, no se ven, quizás están haciendo algo malo. Bueno, muchas veces el creyente también se quiere ocultar de Dios. Pero entonces esto también es una mirada disciplinaria de Dios, para que más bien seamos conscientes de que Él nos ve. Imagínense qué triste las personas que están queriendo experimentar la presencia de Dios por medio de cuestiones místicas, ya sean voces o mensajes espirituales extraescriturales. ¿De qué manera esas cosas le pueden ayudar en la santificación? No le ayudan en nada. Pero si somos conscientes de la doctrina de la omnipresencia de Dios, de la omnisciencia de Dios, nos estamos afirmando en su palabra y por medio de la fe, entonces podemos percibir esa presencia. Segundo lugar, la cercanía de Dios con nosotros nos enseña de que es fácil hablar con Él. Es decir, que el segundo lugar sería la oración. Primero es la doctrina de la cercanía de Dios, el segundo lugar es la oración. Y aquí también puede alguien tropezar cuando piensa que el orar tiene que ser un cúmulo de emociones que lo lleva de una manera mística a estar entre los ángeles y experimentando a Dios. Todas esas cosas se caen en la práctica. Alguien puede, sin duda, tener oraciones muy emotivas y fervorosas en público, pero la pregunta es, ¿cómo ora en privado? Alguien puede querer poner un énfasis muy grande en que tiene que orar, quizás en alguna postura, ¿verdad? O levantar sus manos, o clamar en voz alta. Pero ¿qué es lo que está queriendo generar, queriendo provocar? No se trata de generar emociones y pensar que esas emociones nos van a hacer sentir la presencia de Dios. Se trata de orar conscientes de que me estoy comunicando con Dios por medio de Jesucristo. Él nos abrió el camino, el acceso al Padre, que tenemos una relación con Dios como nuestro Padre, que somos sus hijos, que llegamos a Él con confianza, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él está ahí, hermanos. Quizás a veces ni salgan las palabras, a veces sean lágrimas, a veces sean suspiros, clamores. Aun cuando usted está frío emocionalmente, aun cuando no sabe qué orar, usted recuerde que la oración es una forma válida si lo hace por medio de la fe, de experimentar la presencia de Dios. No la va a sentir quizás en sus emociones, no se va a levantar del suelo en el aire, pero usted está clamando al Dios real y el Dios verdadero le está escuchando. Puede usted quizás sentir que Él está a miles de kilómetros, pero la realidad es que está a nuestro lado. No podemos verlo, pero no hablamos al aire, hablamos al Dios vivo y verdadero. Hablamos a una persona, hablamos al Padre y una persona intercede por nosotros. Aún en nuestras oraciones, el considerar la santidad de Dios nos refrena cuando nuestras oraciones están siendo muy egoístas, cuando estamos pidiendo mucho por nosotros mismos, cuando no nos acordamos de los hermanos. Y eso es porque precisamente somos conscientes de que nuestras oraciones son reales,
son escuchadas y de que deben ser conforme a la palabra de Dios y por medio de la fe. Cuando nuestras oraciones se tornan pecaminosas, no podemos experimentar la presencia de Dios. Estamos saliéndonos de la fe, estamos andando en la carne. ¿Experimentarían los fariseos la presencia de Dios, como dice la parábola, cuando oraba con sí mismo pensando que era mejor que todos los demás? No lo experimentaba. Pero sin embargo el publicano que decía, apiádate de mí, sé propicio a mí, ese salió justificado. Ese hombre experimentó la presencia de Dios. En tercer lugar, la cercanía del Señor nos recuerda que tenemos seguridad y protección. Una vez más, el concepto de la santidad al acercarnos a Dios, ¿verdad?, es significativo en la Escritura. ¿Recuerdan cuando la presencia de Dios se manifestó en la zarza y Moisés se acercó? ¿Qué le dijo Dios? Quita el calzado de tus pies, ¿verdad? Estás acercando a la presencia de Dios. Cuando tenían que Moisés subir al monte, el pueblo no podía acercarse. La idea de la presencia de Dios está vinculada con la santidad. Por eso también es vergonzoso para el mismo creyente aún pensar y considerar en las debilidades que tenemos, en nuestros pecados, en nuestras faltas, sean por omisión o comisión. Y muchas veces el enemigo es tan astuto que vea cómo opera en nosotros. Utiliza la doctrina de la santidad de Dios para decirnos que Dios es santo y nosotros somos muy pecadores, entonces no tienes que ir ante su presencia. Pareciera ser que todo lo que allí dice es verdad, pero es un propósito malvado. ¿Qué es lo que quiere? Que no vayamos ante Él. ¿Cómo es la aplicación correcta de la doctrina de la santidad de Dios y de la presencia de Dios? Aunque realmente es vergonzoso para el creyente sus debilidades, sus tropiezos, yo me voy a afirmar en que hay una relación con Dios por medio de Jesucristo y que mis pecados fueron pagados allí en la cruz del Calvario. Es cierto que debo llegar con arrepentimiento y con confesión, pero no alejarme del Señor, porque entonces no estoy apropiándome por la fe de lo que Cristo ha hecho por mí. Estoy creyendo a la mentira del enemigo para quedarme en el sufrimiento de mi pecado, pero no con arrepentimiento genuino, sino con amor propio. Es cierto que Dios puede disciplinarnos o corregirnos, castigarnos si no hay arrepentimiento. Y esa es otra manifestación de seguridad para el creyente, porque Dios no nos va a dejar caer definitivamente. Aun si el creyente verdadero está siendo rebelde en no dejar una conducta, una actitud, algún pecado en particular, si no se apropia de los medios que Dios provee para su santificación, para su crecimiento, es posible que Dios lo castigue, que lo discipline. Pero dice nuestra confesión, lo meditábamos hace poco, que Él renueva a los suyos para arrepentimiento, no nos deja que nos perdamos porque estamos en sus manos. Si Cristo pagó por nosotros, si Él nos ama, si Él ha puesto de su espíritu en nosotros, si Él nos está viendo todo el tiempo, podemos confiar en sus promesas, como recién cantábamos, en sus promesas confiaré. Y esto más bien debe ser un estímulo para la santificación personal. El Señor está obrando en nuestras vidas, dice Peter Master, desde el primer momento en que hay un desvío o un pecado en nuestras vidas, el Señor ya está obrando la restauración en nosotros. A veces ese proceso puede implicar un montón de cosas, amonestaciones, reprensiones, corrección, pero el Señor está obrando en nosotros restauración. Más bien consideremos que no haya obstinación y rebeldía ante sus disciplinas, sino más bien que las apreciemos, como dice la Escritura
acerca de la disciplina de los padres terrenales, cuanto más nuestro Padre celestial, porque es para que participemos de su santidad. El cuarto concepto es que la cercanía de Dios se percibe en el ministerio intercesor de Cristo por su pueblo. Como ustedes ven, cada una de estas cosas que mencionamos son doctrinas que deben ser conocidas, entendidas y aplicadas. Entonces, la fe descansa siempre en la palabra. Por lo tanto, el ejercicio de la fe es creer lo que Dios nos dice en la palabra, pero no tan solo creerlo como algo distante a uno, sino pensar cómo esa doctrina o esa verdad puede transformar mi relación con Cristo. Y entonces, el concepto es que esa doctrina recibida por fe, esa verdad tomada por la fe y aplicada por la fe, me va a llevar a experimentar la presencia de Dios de manera real. No necesariamente en emociones, sino por la fe. Romanos 8:34, versículo también conocido. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Consideremos por un momento el ministerio intercesor de Cristo. Es como si Jesús nos tuviera constantemente en su corazón y en sus ojos y en sus oraciones ante el Padre. La obra de intercesión de Cristo no es ocasional por los creyentes, no es periódica, es constante. O sea, no es que Cristo intercede, cada cierto momento Él va a interceder, si usted le hace una petición muy grande, ahí va Cristo a interceder. No, Él está intercediendo de manera permanente por nosotros ante el Padre. Y lo maravilloso de su grandeza es que lo hace por cada uno de los creyentes. Él habla al Padre por nosotros para nuestro bien, sobre la base de su obra perfecta, porque no podríamos sino nosotros recibir ninguna bendición si no es en su sacrificio. Sacrificio expiatorio, su justicia perfecta, sus heridas. A pesar de que Él conoce nuestras debilidades, a pesar de que ve nuestras faltas y nuestras luchas, Él es nuestro representante ante el Padre para nuestro bien y en todo momento. Piense por un momento en eso, hermano. Qué bendición tan grande tenemos. Que Él nos está representando constantemente bien delante del Padre y buscando lo mejor para todos nosotros. Eso debería llevarnos a una profunda gratitud por lo que el Señor hace. Entonces, considerar el ministerio intercesor de Cristo me lleva a experimentar la presencia de Dios por medio de la fe. En quinto lugar, experimentamos la presencia de Dios por medio de la fe cuando percibimos a Cristo santificándonos. Y cuando hablamos de santificación, ciertamente decimos que la obra santificadora es del Espíritu Santo. Sin embargo, no es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente, cuando Pablo inicia la carta:
a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que invocan, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el mismo capítulo, en el versículo 30, dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. De modo que la obra santificadora inicial es por Cristo Jesús, y sin duda Cristo Jesús nos santifica también. Dice Peter Master en un ejemplo para ilustrar esto, que es como si Cristo fuera un entrenador de un deportista. Dice, es muy difícil entrenar una persona a la distancia, porque el entrenador es el que está cerca, dependiendo de cuál es el deporte, el que ve cómo ejecuta ese deporte, cómo son los movimientos, cuáles son las partes que hay que corregir en esa práctica. Considerar eso para nuestra propia experiencia cristiana debería ser de ánimo. Yo pienso, me viene a la mente, digamos, cuando los chiquitos míos van a una clase de natación, ¿verdad? Y entonces está allí Sofi aprendiendo a hacer la brazada, ¿verdad? Y el profesor le dice, no, así no, abra más el brazo, una las manos, ¿verdad? Separe, levante la cabeza. Pensar que Cristo está entrenándonos en nuestra santificación. Algunas veces decimos, no puedo. ¿Verdad? Cuando Sofi no podía hacer algo en la natación, dice, no puedo. Y el profesor le decía, sí puedes. Entonces pensemos, muchas veces nosotros en nuestra incapacidad decimos, no puedo. Pero Cristo nos dice, sí puedes. No porque haya capacidad en nosotros, sino porque por medio de la fe Dios está haciendo una obra milagrosa. Usted puede decir, ¿cómo voy a vencer tal o cual lucha, tal o cual pecado? No puedo. Cristo te dice, sí puedes. Para eso entregó su vida, para eso te da su palabra, para eso te da los medios para luchar, para batallar, para eso está su Santo Espíritu. Él nos entrena. No se quede en el no puedo. No diga que usted va a morir con esa debilidad o con ese pecado, sea cual sea su lucha. Él nos entrena porque quiere que seamos instrumentos en sus manos, útiles para el servicio. Él forma nuestro carácter, por eso nos pone en la circunstancia que nos pone. Usted dirá, mis circunstancias son tan particulares, es que tengo este esposo, esta esposa, es que no tengo esposo, es que no tengo esposa, es que tengo hijos, no tengo hijos. Circunstancias variadas en las cuales Dios le coloca de manera especial, pero no está solo, tiene un entrenador a la par, que le conoce, que le ve, que sabe sus debilidades, pero que intercede ante el Padre constantemente. En su providencia divina, cada una de las cosas que nos tocan vivir. Nuestros recursos o falta de recursos, nuestros trabajos o falta de trabajo, cada cosa. En sexto lugar, nos recuerda acerca de deberes que hemos descuidado. Si nosotros consideramos esta obra de el Señor de entrenarnos y queremos experimentar la presencia de Dios, muchas veces la presencia de Dios va a manifestarse de ese modo, por medio de su palabra, por medio de la interacción y la comunión con algún hermano, algún libro que leyó, la exposición de su palabra en la iglesia. Usted va a ser reorganizado o reordenado acerca de lo que debe hacer. Cuando usted perdió un enfoque, cuando perdió un punto de vista. Son sus deberes, son sus responsabilidades. Y ahí viene la presencia de Dios
por medio de la palabra, y usted lo puede experimentar con la fe cuando se da cuenta de que hay algo que debe ser corregido, que hay un enfoque distorsionado, quizá está poniendo los ojos en las cosas de este mundo, quizá está muy centrado en sus problemas. En séptimo lugar, la convicción de pecado. Yo siempre he pensado eso, que una de las evidencias más claras de la existencia de Dios en la vida del pecador, cuando Dios derrama su gracia, es que cuando uno peca tiene una conciencia de que ha pecado y de que está quebrantando un mandamiento de Dios. Ciertamente esa conciencia puede ser oscurecida en este mundo y habrá gente que ya llega a grados de tener su conciencia encauterizada, ¿verdad? Pero el hecho de que Dios nos haya dado una conciencia, una alarma, un semáforo, ¿verdad?, que nos frena a hacer ciertas cosas, que nos muestra que vamos en un camino peligroso. A veces son como los, no sé cómo le llaman, esos pedacitos de plástico que ponen en las carreteras en la orilla. Cuando usted va medio con sueño, ¿verdad?, empieza tuc, 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 tuc. Ahí está Dios obrando por su Espíritu, dándonos convicción de desvíos, de pecado. Usted debe considerar, entonces, esa es la presencia de Dios en mi vida real, interactuando conmigo, llevándome a poder estar en comunión con Él. En octavo lugar, la meditación de las Escrituras, especialmente en la obra redentora de Cristo, pero también todas las Escrituras, porque cada uno de nosotros en nuestro diario vivir, muchas veces estamos viviendo situaciones donde la Escritura viene a nuestra mente, donde consideramos las cosas y las juzgamos de una manera espiritual. Esto es correcto y esto no lo es. Nos damos cuenta de aquello que debemos hacer o aquello que nos está faltando hacer. Cuando meditamos en la palabra, como decíamos antes, los medios de gracia, abrir la Escritura cada día y decir, Señor, ¿qué me quieres hablar hoy? Usted está siendo consciente de que Dios está allí, de que Él quiere hablarle, de que Él interactúa con usted, de que usted es importante para Él, no porque haya algo en nosotros que llame la atención de Dios como si Dios lo necesitase. Somos importantes porque somos su pueblo, porque somos sus hijos, porque Él nos eligió por gracia, porque Él derrama sus bendiciones sobre nosotros. Él no nos necesita a nosotros, nosotros le necesitamos a Él. Por eso es la importancia de los hábitos o las disciplinas espirituales. Porque el creyente quiere estar en el secreto de Dios, quiere estar en esa reunión especial con Él. Quiere experimentar esa presencia. No importa de que usted no esté lleno de emociones a la hora de abrir la Biblia, que quizás tiene mucho sueño, quizás está preocupado por el trabajo, por lo que tiene que hacer ese día, pero trate de poner un freno a esas cosas y decir, la presencia de Dios es real. Yo quiero experimentarlo por medio de la fe. Ya sabe que no va a sentir mariposas en su corazón mientras lee la Biblia, pero puede ser que en esa búsqueda de Dios, mientras por medio de la fe está asimilando las doctrinas, puede ser que Dios dé gozo en el corazón, dé paz. En muchas ocasiones usted lee y decir, este versículo es para mí. Quizás no pasa todos los días. Quizás hay veces que usted está leyendo y saca aplicaciones, ejercitando la meditación. Sí, bueno, voy a meditar en ese concepto. Bueno, esto es lo que puedo aplicar en mi vida. Habrá momentos donde usted dice, pero qué bendición lo que Dios me dio, justo lo que yo necesitaba para esa situación, para ese día, para esa prueba, para esa lucha. Pero aun cuando eso no pasa, la presencia de Dios también está allí. Jesús le está mirando y Él está intercediendo por usted. En noveno lugar,
la presencia de Dios en su iglesia, en la congregación de los santos. Hemos hablado de eso en varias oportunidades, pero nada más para recordar un mensaje que se tocó aquí acerca de Jacob, cuando huía, ¿verdad? Iba para estar con Labán y allí en Betel vio esa escalera hacia el cielo y experimentó de algún modo la presencia de Dios, los ángeles que bajaban por esa escalera y subían, y le llenó Dios de temor y dijo: esto es casa de Dios, puerta del cielo. Allí estaba la presencia de Dios. La presencia de Dios se manifiesta en Sión, se manifiesta en su iglesia. Ciertamente podemos venir a la iglesia con emociones quizás que nos mantienen en un estado espiritual, y no está mal eso, pero otras veces no van a estar. Entonces, ¿qué va a decir usted? No sentí la presencia de Dios. Por medio de la fe, usted es consciente de la presencia de Dios y experimenta la presencia de Dios, aun cuando no haya quizás una emoción tan significativa en su canto, en su corazón, aun cuando esté cargado por sus luchas, aun cuando le cueste seguir el sermón o al predicador. Usted puede experimentar la presencia de Dios y lo hace por medio de la fe, basado en la realidad de que Dios está en medio de su pueblo. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Hermanos, cuando nos reunimos en la reunión de oración, por momento hemos sido pocos. Hemos tenido reuniones de oración de 3 o 4. Y a veces entonces ahí uno percibe como un desánimo, ¿verdad? En los hermanos, ¿verdad? Porque son pocos los que vienen. Y yo le comentaba con un hermano y le decía: no debemos dejar que el desánimo, quizás porque no seamos muchos, o caer en el tropiezo de juzgar a los que no pueden venir por una causa válida, no debemos dejar que eso nos haga perder de vista la bendición tan grande de que la presencia de Dios está aún en medio nuestro, aún cuando seamos 3. Gracias al Señor, ahora la reunión de oración está siendo más concurrida y ciertamente uno quiere animar a los hermanos a decir: si es su posibilidad, haga el esfuerzo, venga a la reunión de oración, porque es un gozo interceder unos por otros, porque es maravilloso tener comunión, pero sobre todo experimentar la presencia del Señor, llevando nuestras oraciones como iglesia, como cuerpo, la oración corporativa, y lo mismo es en el culto. Está el Señor aquí. Esa es la realidad espiritual. Conscientes de que Él está mirándonos, de que Él nos conoce, de que conoce su pensamiento. Si usted está tratando de sacar provecho espiritual del alimento que Dios está dando, si usted está luchando con alguna debilidad espiritual, ¿experimenta usted la presencia de Dios por medio de la fe en la iglesia? Y en último lugar, hermanos, el experimentar la presencia de Dios por medio del servicio en la iglesia. No estamos diciendo de que aquellos que sirven a Dios de una manera pública están ganando méritos delante de la presencia de Dios. No, no es eso. Es que cuando usted se dispone a servir a Dios, usted está consciente de que Dios es real y que está poniendo su cuerpo, su mente, sus dones, sus recursos, sus talentos, como instrumento de justicia, dice la palabra. Estoy dispuesto a hacer algo, me ocupa un tiempo, me ocupa recursos, me ocupa capacidades, pero estoy consciente de que lo estoy haciendo para Dios, para mis hermanos. Y dígame si no pasa que cuando usted hace algún servicio al Señor, desinteresado y por fe, al finalizar eso usted siente gozo. Usted siente
la bendición de experimentar la presencia del Señor. Debemos ser conscientes también que estas cosas pueden ser falsificadas, como dijimos antes. Alguien puede de manera equivocada, no por medio de la fe, querer procurar cada una de estas cosas. Nada va a lograr, porque la presencia de Dios solo puede ser percibida por medio de la fe. Quiere el Señor ayudarnos por medio de esta meditación. Pensemos esta semana. A lo largo de esta semana, en la búsqueda de Dios, de la comunión de Dios, en mis actividades cotidianas, en medio de las pruebas que me tocan vivir, en las tentaciones que pudieran venir, ¿cómo voy a experimentar la presencia de Dios? ¿Qué voy a hacer para experimentarla? ¿Voy a depender de sentimientos? ¿O voy a querer ejercitar la fe en base a la palabra de Dios y a cada uno de estos puntos que vimos? Porque ciertamente va a haber gran gozo en el corazón, y ahí es lo que hablamos, del fruto de su presencia, del fruto espiritual que el Señor nos da una vez que nos concede esa apreciación por medio de la fe. Dice el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Oremos. Señor Dios, gracias por tu presencia en nuestras vidas, presencia en la iglesia. Gracias por el ministerio intercesor de Jesucristo a nuestro favor de manera constante, bondadosa, misericordiosa. Reconocemos la necesidad que tenemos de ser santificados. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a andar de acuerdo a tu palabra y a caminar por medio de la fe, conscientes de que nos ves, de que nos cuidas, de que nos guardas, de que nos instruyes, que nos disciplinas, que nos corriges. Te damos gracias por esta relación tan estrecha, tan cercana, tan maravillosa, que podamos conocer de alguna manera un poco más el amor de Cristo, para que anhelemos estar en tu presencia y experimentarla por medio de la fe. En Cristo Jesús.